Antes de comenzar a utilizar el equipo, se deben preparar los capilares que se colocarán dentro del mismo. Para realizar esto, se presiona el extremo abierto del capilar limpio y seco contra el sólido a utilizar. Luego se le da la vuelta al capilar de manera que el extremo abierto quede hacia arriba y se deja caer por medio de un tubo de vidrio varias veces. De esta manera se compacta el sólido en el fondo y el capilar está listo para usarse. Una vez colocados los capilares, se siguen los pasos para programar el melt temp. Primero se presiona la tecla Intro. Luego se registra la temperatura deseada a la cual el equipo calentará rápidamente y se presiona Intro nuevamente. Esta temperatura será de 5 a 10 grados Celsius del punto de fusión de la sustancia. Después de realizar lo anterior, se programa el equipo para que su velocidad de calentamiento sea de 1 grado Celsius por minuto y se presiona Intro otra vez. Por último, se presiona una vez más la tecla Intro cuando el equipo emite un sonido, esto con el fin de confirmar el calentamiento lento. A partir de ese momento es necesario estar atento al sólido para observar la primera gota hasta la fusión total de la sustancia, así poder obtener correctamente los valores de intervalo de temperatura. Se coloca un portaobjetos en la placa metálica y encima se le colocan unos pequeños cristales. Posteriormente se coloca otro portaobjetos encima para cubrir la muestra. Se enciende el equipo y se ajusta el voltímetro a 20 voltios, observando cuidadosamente la temperatura en el termómetro. Al acercarse a la temperatura del punto de fusión es necesario que el calentamiento se dé a una velocidad lenta para poder identificar los cambios. Al igual que en el melt temp, se lee la temperatura de la primera gota y cuando está totalmente líquido, lo que corresponde al ámbito del punto de fusión. Se colocan dos prensas en el soporte para sostener el tubo de ensayo y el termómetro. Se enciende el mechero y se calienta hasta que se forme el anillo de condensación, y desde ese momento esperar a que se estabilice la temperatura durante 1 minuto. El valor de temperatura se debe corregir debido a que los puntos de ebullición dependen de la presión atmosférica. Antes de medir el índice de refracción del líquido de interés en el refractómetro de AB, se debe revisar la escala utilizando agua destilada como patrón. Se agregan pocas gotas de agua destilada con una piseta sobre el prisma. Se cierran y se coloca el seguro y se le acerca la luz. Luego, mueva el dial mientras observa por el ocular que la mitad superior se encuentra iluminada y la inferior oscura. Proceda a leer el índice de refracción y la temperatura en el termómetro que está integrado en el equipo. Finalmente, se deben secar el agua con un papel absorbente no abrasivo y sin movimientos bruscos, para así evitar rayar el prisma. Una vez finalizada la calibración, se agrega el líquido de interés entre los prismas asegurándose de que se adiciona suficiente sustancia, sin que el mismo se desborde de la superficie. Se realiza el mismo procedimiento descrito anteriormente con la calibración. Nuevamente, antes de medir el índice de refracción en el refractómetro de AB, se debe revisar la escala utilizando agua destilada como patrón. Se agregan pocas gotas de agua destilada con una piseta sobre el prisma y se cierran. Luego, mueva el dial mientras observa por el ocular que la mitad superior se encuentra iluminada y la inferior oscura. Presione el botón Read y proceda a leer el índice de refracción y la temperatura. Finalmente, se debe secar el agua con un papel absorbente no abrasivo y sin movimientos bruscos, para así evitar rayar el prisma. Una vez finalizada la calibración, se agrega el líquido de interés entre los prismas, asegurándose que se adiciona suficiente sustancia, sin que el mismo se desborde de la superficie. Se realiza el mismo procedimiento descrito anteriormente con la calibración. Una vez determinado el índice de refracción y la temperatura, apagar el equipo y cerrar la llave del agua.